Hola innovadores, comenzamos esta retransmisión en directo. Muchísimas gracias por estar ahí. Si no estás muy familiarizado con Twitch, lo primero que te habrá llamado la atención es la cantidad de gente joven jugando a videojuegos por esta plataforma. Y haciendo un poco el símil, nosotros también jugamos en el día a día, estamos jugando con herramientas diferentes, con el CRM, con las tareas, con nuestro Business Intelligence. No deja de ser otro juego, para muchos de nosotros muy divertido. Pero bueno, vamos a intentar transmitiros también esta pasión por la tecnología, por los procesos. El objetivo de esta retransmisión en directo que vamos a hacer los martes, pues es acercaros de una forma humilde experiencias, consejos, muchas entrevistas a compañeros que han empezado de cero, que están sufriendo. Para nosotros es una suerte. Por cierto, me llamo José Pedro, para aquellos que no me conozcáis, que soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales. Tengo que decir que estoy hoy muy contento. Y hay que celebrarlo. ¿Por qué hay que celebrarlo? Por una cosa muy sencilla, porque ayer a un compañero del Club de Innovación le han dado el premio al despacho profesional más innovador. Lo dio la revista Emprendedores junto con Amado Consultores y ProDespachos, pues a ese despacho que está realmente haciendo un esfuerzo en la innovación, y ese premio se lo dieron a Miguel Querol, de Querol Assessors. Muchísimas felicitaciones, Miguel. Sé que tanto tú como todo tu equipo estáis haciendo un trabajo espectacular, como muchos de vosotros que nos estáis siguiendo. Pues bien, nos enfrentamos a una nueva aventura de directo. Ya os enseñaré un día lo que supone hacer un directo, porque he seguido muchísimo a grandes streamers y al final tengo aquí un modelo de producción que iréis viendo, que iremos mejorando. Por cierto, tenéis un chat en el que en tiempo real podéis seguir. Algunos se preguntará que por qué no hemos retransmitido por LinkedIn o hemos retransmitido por YouTube, que quizás está allí nuestro público. Bueno, Twitch realmente es una plataforma para directos. Está preparada todas las herramientas tecnológicas que hay para streamers. Con quien mejor se conecta, por así decir, es con Twitch. Tiene un montón de recursos, planes que estoy poco a poco introduciendo. Ya iréis viendo sobre la retransmisión que vamos a ir haciendo. Y bueno, es una aventura, ¿no? Porque te conviertes en productor en tiempo real. Os enseñaré un día todas las herramientas que tengo por aquí para poder ir haciendo todo el streamer en directo. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos porque tenemos a un invitado que hoy es invitado, pero que va a ser nuestro tertuliano de todos los martes. Nos acompañará para hacer reflexiones y bueno, pues junto con Raimundo, que ya os adelanto que también estará con nosotros como segundo tertuliano, iremos invitando a diferentes proveedores tecnológicos, despachos profesionales, y el objetivo no es hacer la entrevista, sino que entre todos pues vayamos dando consejos, etcétera. Si tenéis reflexiones, las podéis ir dejando en el chat, os haremos partícipe, y bueno, creo que va a ser una aventura muy bonita, y qué mejor que un directo para hacer las cosas con mayor naturalidad, con esas reflexiones que a mí me gustan, que son las que salen en el mismo momento. Y bueno, os voy a pasar a presentar a Germán Pérez. Germán Pérez está ahora mismo en Mallorca, ahora le vamos a introducir en el canal. Tengo que decir que de todos los despachos profesionales que conozco en España, para mí es el más innovador sin duda. No por el tema tecnológico, sino por la profundidad que le da al mundo de las tareas, que le ha dado al mundo del proceso. Está el que dice, bueno, voy a trabajar con tareas. Vale, fenómeno. Pero no, vamos a retorcer la tarea, y además yo creo que hay que poner esto. Bueno, ya lo veréis, vamos a ver muchas cositas y lo iréis conociendo a lo largo de todos los martes en las retransmisiones en directo. Repito que vamos a hacer a las 8 de la noche, con muchas sorpresas. Vais a ir viendo cómo martes a martes nos vamos a ir recreando, vamos a ir mejorando. Bueno, habrá muchísimas sorpresas al respecto. Pues bien, venga, vamos a darle paso. Germán, ahora ya te están viendo los compañeros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos, José Pedro? Un Oye, placer pues compartir contigo esa primera experiencia en Twitch, ahora que lo sé decir y escribir. Estaba viendo que creo que esa lámpara la vamos a cambiar por una que te va a hacer, un regalo que te va a hacer Rafael Ruiz.
Sé que Rafael es un especialista lampista o lampero o lo que o como se diga. Sí, sí, encantado de recibir regalos de Rafa. Muy bien. Oye, pues Germán, para aquellos que no te conozcan, cuéntanos un poco tus orígenes, dónde tienes el despacho, un poco cómo comenzaste. Pues mira, yo empecé en el año 94, el siglo pasado ya, y empecé pues nada, con un solo cliente y dejando un poquito el trabajo por cuenta ajena para emprender pues una aventura profesional con aquella formación que yo había tenido con la titulación universitaria. Era lo más económico, la empresa más económica que yo podía montar, ¿no? El emprendimiento low cost más barato que podía hacer. Y nada, de ese cliente pasé a dos y así fue aumentando el número de clientes. La vocación de un solo cliente se ha mantenido durante todo el tiempo y también mi preocupación era cómo gestionar ese crecimiento. Yo había estuve un año trabajando en una asesoría de referencia aquí en Mallorca y había visto, pues bueno, que no había sabido a lo mejor gestionar el éxito, para decirlo de una manera, ¿no? Y esa fue un poco mi obsesión, ese retorcido que tú has dicho de las tareas y procesos, pues de alguna manera fue y sigue siendo un poco mi obsesión de gestionar el crecimiento sin perder o transformando la calidad. Has dicho una palabra que es gestionar. Uh-huh. Creo que eso es lo que a todos nos gustaría hacer en el despacho, ¿no? Porque creo, y ya vamos a empezar a introducir conceptos que para mí es vital, que es diferenciar la parte técnica, que es quizás donde todos hemos estado preparados desde que empezamos la universidad, ¿no? En esos conocimientos, luego quizás acompañado de un máster, luego empezó la experiencia, pero eso es resolver cuestiones técnicas. Claro, te haces empresario, muchas veces sin quererlo, otras veces es porque te ves con ganas de que puedes hacer lo mismo que con aquel jefe que tenías y te pones a gestionar. Y eso es un mundo que no se puede aprender quizás, o es difícil aprender, todos somos muy autodidactas. Quiero profundizar en eso, en esa diferencia entre la parte técnica y la parte de gestión. Y quiero que nos vayamos a los orígenes. En tu caso, ¿llegaste a trabajar en otro despacho o directamente te lanzaste como empresario? ¿Cómo fue esa evolución? Bueno, yo antes de lo típico, los estudios en su momento no me salieron como yo pensaba, como yo había planificado por el tiempo de dedicación que estaba realizando y me defraudó un poquito las notas que iba teniendo, ¿no? Entonces decidí, pues, bueno, si esforzándome no tenía los aprobados suficientes o la nota que tenía, decidí empezar a trabajar y en aquel tiempo, en el año 90, era el año 91, por hacerlo la mili, ¿vale? Que es un concepto que ahora ya no se estila, pero en aquel tiempo tenías que decidir antes y después de la mili. Entonces empecé a trabajar durante un año, sabía que tenía un periodo finito, pues estuve trabajando en aquel momento se llamaba gestoría, en una gestoría, pero con clientes importantes, incluso multinacionales, de Mallorca. Y la forma que tenía esa empresa de gestionar, la forma de comunicarse era a través de post-its. O sea, tú hacías un cierre contable, que era en el departamento que yo estaba, en contabilidad fiscalidad, hacías un cierre y al día siguiente, en función si te encontrabas un post-it, era buena señal, porque en principio era un post-it pequeñito que había un OK, o tenías 25 post-its que eran pues 25 observaciones, 25 no conformidades, que diríamos ahora, a ese cierre contable, ¿no? Entonces, bueno, yo pues no vi que eso fuera el sistema, ¿no? Yo estuve un año allí. Cuando empieza, y que creo que también un poco comentábamos antes, José Pedro, yo creo que también los compañeros estaría bien que tanto nosotros como los compañeros pues fueran tanto apuntando en el chat como comentando de qué temas les gustaría que fuéramos hablando estos martes, ¿no? Para que tú puedas ir invitando a unos compañeros o otros. Y sí que es cierto que mi primer rol en el despacho fue un rol doble entre técnico, tenía un cliente que había que defender
y que había que hacerle los impresos. No era una fiscalidad muy complicada, era una peluquería, aunque ya como en alguna conferencia he hecho, esa relación con la peluquera y mi calvicie no iba a ser muy duradera, pero sí que me decidí a hacer mi primera base de datos de clientes. Sé que es un poco absurdo, porque con un solo cliente la memoria me daba para acordarme de su nombre y eso, pero sí que desde ahí empecé a gestionar el crecimiento de clientes. O sea, fui mi primer informático de plantilla, que era yo mismo. Fue esa dualidad, que en mi caso fue un poco extraña, porque a lo mejor otro hubiera ido más a la parte mucho más técnica. Yo fui a la parte de crear los cimientos para una base de datos futura. Me gusta lo que dices porque no sé si te habrá pasado que con el tiempo, cuando empezabas ya a tener personal, los clientes empezaban a percibir que no eran lo mismo. Es decir, que con Germán las cosas funcionaban mejor, porque Germán te reunías con él y te contaba un chascarrillo, te contaba experiencias, le daba profundidad, pero claro, cuando empiezas a delegar en otros compañeros, pues hombre, no lo van a hacer igual que tú, no digo que ni mejor ni peor, pero no lo van a hacer igual que tú, porque Germán solo hay uno, pero es verdad que cuando eres director, cuando tienes esa pasión por el despacho, esa pasión por el cliente, pues todos son maravillas para el cliente, ¿no? Y por eso nos empezábamos a tener muchos clientes que nos acompañaban y el boca a boca, etcétera, ¿no? Has pasado esa fase, ¿no? De que muchas veces cuando el cliente ya no le tratabas tú y le trataba directamente los compañeros, el cliente tenía la percepción, entre comillas, de que no era lo mismo, de que se había perdido un poco la profundidad. Te digo porque yo he pasado por esa fase cuando los directores empiezan un poquito a delegar, a quitarse del frente de batalla. ¿Lo has vivido? Sí, 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 pero precisamente esa era una de mis obsesiones. O sea, por eso la base de datos y por eso siempre he intentado delegar, como yo digo, trasladando una herencia. O sea, no le he dicho, oye, haz tú el plan, o sea, haz tú el cierre contable, sino lo que yo le he trasladado a las personas que he ido delegando a lo largo de todos estos años, trabajos que a lo mejor estaba haciendo yo inicialmente es, mira, yo hasta ahora he llegado hasta aquí. O sea, mi nivel de calidad, mi nivel de producto terminado, que dijéramos, he llegado hasta aquí. Como mínimo, mejóralo. O vamos a hablarlo, vamos a comentar qué diferencias o qué ves tú, pros y contras sobre mi nivel de calidad de servicio o de producto terminado, que dijéramos, y a partir de ahí mantén esa línea. ¿Cuál es el secreto de todo esto, desde mi punto de vista? Desde el principio, la tecnología. Ahora la tecnología se nos llena la boca continuamente de tecnología, pero ya te digo, mi primer cliente, año 94, hice una base de datos. Evidentemente, era una base de datos tecnológica. No es la misma tecnología que tenemos ahora, pero la única forma de gestionar más o menos el mismo nivel de calidad con crecimientos de clientes es con la tecnología. En el año 94 y en el año 21, en el año 2021, vamos. ¿Estás en Mallorca? Estamos en Mallorca. En Mallorca actualmente tenemos 2 despachos, tenemos un proyecto de crecimiento, una estrategia de crecimiento con absorción y compra de carteras, basadas un poquito en ese proceso, y en esas estamos, creciendo y tratando pues a los clientes cada vez pues de una forma más tecnológica y manteniendo el servicio y con la máxima calidad posible. Siempre que visito a despachos por España, de verdad, siempre me dicen lo mismo. Pedro, aquí el cliente es diferente. ¿Allí el cliente es diferente? A ver, cada cliente es diferente. Ya no es aquí o allí. Cada cliente es diferente. No creo que sea un tema de perfiles. Permíteme el chascarrillo. Mira, nosotros a un determinado momento, y gracias a fue una idea de nuestro amigo José Antonio Avellaneda, me dijo, Germán, no le des vueltas a crecimiento, hace muchos años de esto, la crisis del 2008. No le des vueltas a conseguir clientes. Sal a la calle, mira qué empresas hay. Estás rodeado de empresarios chinos. O sea, alrededor del despacho donde estábamos en Mallorca, había muchos clientes chinos. Y nada, tuve la suerte de contratar una diplomada en empresariales
China y hizo muchos clientes chinos. Entonces cogí mucha experiencia. Lo digo por el cliente raro, ¿vale? Cuando tú tenías al cliente chino que venía de despacho de aquí, de allá, de cualquier, bueno, de lo más variopinto, no sé muy bien por qué, esos clientes, que algunos facturaban más de 1 millón de euros, caían en un despacho que no estaba, que no estaba a la altura del tipo de empresa que estaba facturando esa sociedad, ¿no? Pero cuando tú al cliente chino o de Sebastopol, me da igual, le explicas un poquito los pros y los contras, el tipo de servicio que le puedes dar en función de la cuota que está pagando y tal, eran clientes, ¿vale? Que tenían un acento un poco diferente y los ojos con una forma un poco diferente. Pero no distaba tanto del cliente español, del cliente no residente. Es igual, no. Tampoco no veo grandes diferencias teniendo en cuenta que cada cliente es único y cada cliente es diferente. Pero no creo que en Madrid sean clientes diferentes que Mallorca, que cualquier otro lugar. Cada cliente es diferente, pero no por una zona geográfica, desde mi punto de vista. Ujú. ¿Cómo empezaste con la transformación digital? Por ejemplo, yo he explicado muchas veces que yo la transformación digital la empecé controlando muy bien los expedientes, era una de las cosas que más me preocupaba porque la cuota mensual la tienes controlada, la facturas todos los meses y es difícil que una cuota mensual se deje sin facturar. Empecé un poco la transformación digital intentando tener un control de todos esos extras, ¿no? Porque hazme un alta en Hacienda, ahora un trámite de baja, ahora un contrato de arrendamiento. Entonces, bueno, a mí eso fue quizás uno de los pilares básicos que me hizo, pues, comerme mucho la cabeza, sobre todo en esa fase, ¿no? Y de ahí pasé directamente a toda la estrategia comercial. Como tenía claro de que quería crecer, pues no dábamos seguimiento a las oportunidades comerciales, a la hora de mandar mailings, etcétera, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue tu estrategia? ¿Qué es lo primero que te preocupó? ¿Qué es lo que pusiste? ¿Cuál fue el siguiente paso? Es decir, antes hablando con Miguel Querol, aprovechando que ha estado en Madrid a recoger el premio, hemos Sí, hecho sí. un videoblog. Me ha gustado mucho la entrevista, lo veréis la semana que viene. Y entonces le preguntaba cuáles eran las tres piedras en el camino que encuentras en la transformación digital, ¿no? Y decía que la primera es elegir ese compañero tecnológico en el viaje, ¿no? Yo creo que esta es una de las cosas que de los que nos están escuchando estarán empatizando con nosotros, ¿no? Por aquello de, es verdad, ¿no? Sé lo que quiero, ahora tengo que buscar la tecnología que cumpla lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, bueno, cuéntame un poco cómo fueron esos primeros comienzos, qué es lo que más te preocupaba controlar, cómo fue la evolución y también cómo buscaste la tecnología para hacer eso. Teniendo en cuenta el comienzo, ¿no? Como empresa que estás tú y dos más, y estamos en el punto cero, que es como están la gran mayoría de los despachos en España, ¿no? En ese punto de mini despacho, pequeñas, muy pequeño, y que tienen el ánimo de querer crecer, y seguro que estos consejos que vas a dar les va a ser de muchísima utilidad. Mira, piensa que en mi caso quizás fue un poco extraño, pero o sea, yo tenía un cliente que no me daba para comer, un solo cliente, La peluquera. la peluquera, un solo cliente e hice una base de datos. O sea, me preocupé de hacer una base de datos. ¿Por qué? Porque en aquel momento, el año 94, la única diferencia que había entre mi servicio y el de un despacho profesional, más allá de pues, las instalaciones, evidentemente, y la calidad del profesional en un momento dado, que eso no, de alguna manera no lo puedo comparar, era la forma en que yo le daba el impreso. O sea, lo que estaba acostumbrado el cliente a recibir en aquel momento era un impreso, que yo podía hacerlo en plan, demostrar mi poco nivel tecnológico y hacerlo a mano, como hacían muchísimos despachos pequeñitos en aquel momento, o darlo mecanizado. Entonces, prácticamente el primer objetivo de la base de datos del año 94 era poderle dar al cliente un impreso mecanizado con mi impresora de estudiante matricial que tiraba, de cada impreso que hacía, tiraba 2 o 3 porque no lo cuadraba bien o lo que sea, lo tenía que tirar, ¿no? Pero mi cliente recibía esa tecnología
igual que otro despacho que estaba mucho más avanzado. Pero ese CRM, que todavía yo no le llamaba CRM, le llamaba base de datos, que me servía para imprimir impresos, fue la semilla que luego ha sido todo un CRM. O sea, yo tenía una obsesión por trabajar por el dato. He tenido diferentes software, que hace muchos que ya trabajo con Wolters Kluwer, con A3, pero antes he utilizado otros softwares como eran Contawin, como eran Ser Impresos, una serie a lo mejor despachos, o sea, de software quizás para despachos un poquito más pequeños. Pero siempre he trabajado con el dato. Incluso con Wolters Kluwer con A3, que hasta ahora no ha sido muy fácil trabajar con el dato, yo siempre he trabajado con el dato. Tenía que exportar o no a Access o hacer una historia para conseguir el dato, pero siempre he trabajado con el dato. Para mí, la verdadera transformación tecnológica es pasar de trabajar con la aplicación, con el impreso del año 94, que era un poco el resultado final, con el informe, con la cuenta de pérdidas y ganancias, o con el dato que genera luego ese informe. Para mí esa es la gran transformación, y hay muchos despachos que a veces se les llena la boca de tecnología, todavía no están yendo a la base, al dato, no están trabajando con el dato. Pero cuando hablas de datos, cuando hablas de base de datos, entiendo que te refieres a la ficha de clientes, a la ficha de contactos o algo más. No. Estamos hablando de para mí, cuando empieza la transformación. Te has puesto un ejemplo y yo digo, pero claro, tú ya naciste en un mundo tecnológico y tú ya naciste con un software que te permite el acceso al dato, que si no voy mal es SAGE con una base de datos SQL, ¿vale? Pero para mí la verdadera transformación, y muchos despachos todavía no están ahí, es cambiar de trabajar con el informe, con la cuenta de pérdidas y ganancias, con la nómina, e ir al dato. Sería el ir al importe del convenio o de la base reguladora de la nómina, o a ir a la base imponible de la factura X del proveedor no sé qué. No ir al estado final, sino ir al dato. Y sobre ese dato, evidentemente, trabajar esa información. Tú lo ponías hoy en Slack, lo de la torre de control, y de alguna manera tenemos que acostumbrarnos a gestionar esa información. Si no trabajas con el dato, si solo trabajas con el informe final, pierdes mucha información por el camino. Y muchos despachos van a tardar tiempo en cambiar de trabajar con el informe final a trabajar con el dato, con la fuente de información, con lo que sería el dato único. Yo sigo viendo muchos despachos que tienen las bases de datos deslocalizadas. Uno tiene una Excel por allí, otro tiene una base de datos por allá, laboral funciona de una manera, fiscal tiene otra base de datos y funciona de otra. Para mí, el dato único y atacar y trabajar directamente con el dato es el inicio de una verdadera transformación digital. Mira, hoy hablando también con Miguel, bueno, es que han surgido muchísimos temas muy interesantes, y cuando uno empieza a afrontar la transformación digital, creo que acertadamente, no es una crítica, pero nos fijamos mucho en el qué, ¿no? En mejorar la gestión interna. Es decir, nos preocupamos en cómo puedo llevar el dato que no sea de forma manual con un gestor de importaciones o un OCR, cómo traerlo con un agregador bancario, que eso está muy bien, porque es el primer paso donde todo el mundo está metido, que es en mejorar la gestión interna. Pero ¿no crees que estamos dejando de lado el cómo? Me explico, y seguro que me estáis entendiendo. Muchísimos despachos profesionales, lo importante es meter el dato de forma automática y cumplir los plazos. Pero, ¿cómo ha salido ese dato? ¿Cómo ha salido ese IVA? ¿No? Es decir, ¿está todo bien imputado en el sentido de que hemos contabilizado una factura que era deducible? ¿Hemos mirado bien eso? Es decir, yo te conozco y sé que has trabajado mucho esa parte. Entonces, ojo, porque está bien esa digitalización que nos ayude a automatizar y cumplir los plazos, pero a mí personalmente, siempre me he obsesionado en ¿y lo que está saliendo está bien? En principio sabemos que en contabilidad, mientras que no tengamos una inspección, presuponemos que las cosas han salido, ¿vale? Y muchas veces hacía deprisa y corriendo, incluso sumando en un Excel, ¿no? Yo cada vez estoy más obsesionado con el cómo sale esa información. Pero una verdadera obsesión.
Y claro, ¿qué transformación digital hemos tenido en el cómo? Bueno, es verdad que en los últimos años, gracias quizás a herramientas, ¿no? Ahí está Pablo con Autodeskro, que ha ido a eso, ¿no? Dice, oye, que sí, que es muy importante la automatización de entrada de datos, pero oye, vamos a ver porque como meta la máquina, te detecto 50 cosas que es errónea. Tú ya tenías un checklist y me consta, ¿no? Sí, Incluso me sí, acuerdo sí. una conversación que tuvimos este verano muy interesante que yo decía, vamos a cualquier despacho y levantamos mierda seguro. Seguro. Es decir, ahora mismo cogemos cualquier despacho, entre comillas, y estoy seguro que empezamos a levantar alfombras y sale mierda a aburrir. Eso no puede ocurrir. Eso no puede Pero ocurrir. sí, sí. Pero es lo que te estoy diciendo de, o sea, ese despacho que tú has dibujado, que ha cambiado, o sea, que la transformación digital la ha convertido en automatización, sigue trabajando con el informe final. Es verdad que lo ha automatizado, pero sigue estando con el impreso, sigue estando con la cuenta de pérdidas y ganancias, sigue estando con el informe final. No está gestionando el dato. Con Autodesk Pro, es verdad que muchos despachos yo no utilizo Autodesk Pro, pero muchos despachos están utilizando el dato. Al menos el dato que les está enseñando Autodesk Pro. Han como subcontratado la transformación digital. Yo a ver, una de las obsesiones que tengo es gestionar esa información, aprender a gestionar este dato. Es como el portal del cliente. Para mí, el portal del cliente te puedes quedar que ahora de alguna manera estamos empezando a gestionar ese portal del cliente, lo puedes gestionar como un resultado final, tratarlo como el final de algo o entender que, que eso es fruto de una serie de datos que tú tienes que saberlos gestionar, que saberlos chequear, que saberlos revisar. Entonces, todo ese workflow de información, toda esa torre de control que tú decías esta mañana, pues hay que saberla gestionar. Y por eso yo le doy tanta importancia al dato, al flujo, ¿vale? de información. Había otro tema muy interesante, una reflexión de esta mañana, y es, llega un momento en el que la tecnología ya no puede entrar y dependemos de las personas, ¿no? Ponía el ejemplo de las partidas pendientes. Estoy seguro de que si tú mismo llegases a tu despacho, tendrás controladas las partidas pendientes, te habrás asegurado, hablo a nivel contable para aquellos que nos siguen en una asesoría contable, ¿no? Hay contabilidades donde hay movimientos que no sabemos exactamente qué son y no las podemos resolver llevándolas a las contrapartidas correspondientes, o a veces sabemos pero nos falta algún documento. Bien, hemos informado al cliente, es posible que le hayamos llamado, pero a mí me cabrea, ¿no? Cuando dice, oye, es que esta partida pendiente está ahí, y entonces la persona responsable te va a decir, sí, ya he llamado al cliente, pero es que el cliente no me hace caso, ¿no? Pongo esto como ejemplo porque lo podemos llevar a muchas cosas donde nos escudamos en yo llamo al cliente, el cliente no me ha hecho caso, ¿no? Y tú que eres empresario, sabes que muchas veces dices, ya, pero muchas veces somos muy cómodos, ¿no? Decir, he llamado al cliente, ya, pero le has mandado un WhatsApp, le has vuelto a llamar, le has mandado un mensaje, no sé, es decir, hay cosas que hay que resolverlas. Y entonces, aquí también entra un poco el tono, ¿no? Es decir, no es lo mismo llamar a un cliente diciendo, oye, a ver si me mandas esto, cuando a lo mejor el discurso o el mensaje tiene que ser, es que lo necesito hoy, meterle presión, ¿no? No sé si me estás entendiendo, es decir, creo que llega un momento en el que ya la tecnología no puede hacer más y ya depende un poco de la actitud, del esfuerzo, de las ganas que pongamos, porque a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Qué casualidad que eso que estábamos intentando resolver, que nadie resolvía, llegas tú, pones el teléfono encima de la mesa, llamas al cliente y en 10 minutos se ha resuelto. Es verdad que alguno dirá, es que tú eres el jefe, claro, es que a ti el cliente te hace caso. Estoy de acuerdo, ¿eh? En ocasiones sí. Pero muchas veces demostramos, ¿no? Que las cosas muchas veces son más sencillas de resolver y que se pueden hacer, ¿no? Es decir, es un poco como búscate la vida, ¿no? Yo a veces digo, bueno, no sé, cógete el coche y preséntate allí en su casa, ¿no? En plan, ya un poco en plan de coña, ¿no? Ya. No sé si me entiendes, ¿te pasa eso a veces? Sí, sí, no, no, naturalmente. Lo que pasa que
lo que no podemos hacer es dar, y caemos continuamente en eso, nosotros los primeros, yo el primero, en hacer un servicio VIP a todos los clientes. O sea, hay clientes que sí necesitan o sí están pagando ese servicio de semiguardería, y hay otros que no lo están pagando. Entonces, si tú le has avisado de que tiene una serie de partidas pendientes y que necesitas una justificación, que puedes incluso automatizar si no te ha contestado a ese mail, que, bueno, pues una vez cada 3 meses reciba un mail diciendo, oye, sigues sin contestarme a esas partidas pendientes, o le vas enviando periódicamente, así como tú has contratado el servicio. Nosotros con los clientes, de alguna manera, cerramos o presupuestamos la periodicidad de la información que le enviamos. Si es cada 3 meses, si es mensual o si es quincenal, en muy pocos casos, ¿no? Entonces, le enviamos las partidas pendientes. Si él contesta o no contesta, si insistimos o no insistimos, tiene que ir en función del tipo de cuota y el tipo de servicio, porque si hacemos un servicio VIP para todos los clientes, moriremos en el intento. Y también hay que entender, y sé que lo entiendes y tú mismo te has matizado, que no es lo mismo tú que te pones con un cliente a resolver un problema que un compañero nuestro del despacho que tiene 65 clientes con 65 partidas pendientes, con 65 informes de partidas pendientes, y si tuviera que hacer eso con todos los clientes, pues posiblemente no cerraría nada. O sea que yo creo que sí, pero que hay que variabilizarlo en función de la cuota y el servicio contratado. Hay otro tema súper interesante que llevo mucho tiempo dándole vueltas y que algunos despachos ya no creo que lo están intentando, y alguno no sé si lo está logrando, pero por lo menos sí lo están intentando, ¿no? Hemos sido muy tendentes en el ámbito de la asesoría contable, hablo en este caso contabilidad y fiscal, donde en ese proceso, desde que llegan las facturas, da igual, ya sean físicas, ya sean Excel o CR, de cualquier forma, hasta que vamos hasta el impuesto a sociedades, teníamos a esos asesores supermanes que te hacían todo el proceso desde arriba hasta el final, ¿no? No piensas, y yo lo estoy viendo ahora, con sistemas que estamos trabajando, etcétera, que hay que industrializarlo un poquito más, y me explico. Si yo ahora mismo te pones a hablar con un contable y le preguntas por partidas pendientes, te va a decir, ya lo sé, que tengo un montón de partidas pendientes por resolver, pero es que ahora mismo tengo que contabilizar, o ahora mismo tengo que sacar un IVA, o ahora mismo estoy haciendo un informe. Entonces, tú tienes 40, 50 clientes que tienes que resolverlos y no puedes resolver todo a la vez. Pero tú y yo estamos de acuerdo en una cosa, que todo tiene que ir avanzando al mismo tiempo. ¿Vale? Para mí es todo importante. ¿Por qué? Porque vamos a una contabilidad en tiempo real. ¿Vale? Entonces, tan importante es llamar al cliente para que nos envíe la documentación, como tan importante es contabilizarla, como tan importante es pasar el checklist, como tan importante es el resolver partidas, como tan importante es el Power BI para la analítica. Claro, todo eso es importante. Pero una persona que lleve 40 empresas solo puede ir haciendo uno, empezar, pum, 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 y lo que le dé tiempo. Entonces, no sé si tenemos que cambiar un poco la forma de trabajar y decir, no, mira, todos los días tú te vas a dedicar a hacer partidas pendientes, tú a contabilizar, tú a pasar el checklist. De toda forma que podríamos ir todos avanzando al mismo tiempo como si fuésemos comandos, ¿no? Y cada vez lo tengo más claro. Y para esto, muchas veces tenemos a contables haciendo trabajos que son meros administrativos, y administrativos muchas veces haciendo trabajo de contable, ¿no? Entonces, claro, a ver, cuando eres pequeñitos, y esto también podríamos ahora hablar sobre ello, es difícil, ¿no? Ya te gustaría tener un equipo, ¿no? Pero bueno, está claro que vamos hacia un mundo, tú lo has dicho, ¿no? En la última entrevista que te hicieron, que los compañeros de Adis, cuando tuvisteis una reunión aquí en Madrid, que venías a decir eso, ¿no? Cada vez más integraciones, cada vez trabajaremos más colaborativamente, más mano a mano entre despachos, es decir, vamos un poco a esa fórmula de no estar solo en el despacho, ¿no? Trabajar un poco más en equipo, y al final el trabajo nos lo vamos a tener que repartir. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Piensas que realmente tenemos que ir más a esa parte de industria, de que uno va apretando el bote, pero ese bote que va pasando por la cinta, otro le va poniendo la pegatina, y no ir de principio a fin?
Sí, hombre, vamos a ver, mira, ahora estamos en el estudio de la integración de un despacho de unas 10 personas aquí en Mallorca y es curioso que en las entrevistas que hicimos con el equipo de ese despacho, la crítica más grande que hacían era que el titular, o sea, el titular de la parte de contabilidad y fiscalidad, el socio, ¿vale? No les permitía crecer en cuanto a crecimiento profesional. O sea, el socio, 26 años después o 25 años después de haber abierto el despacho, como yo la hice con mi famosa peluquera, ¿no? Seguía revisando todos los impresos de IVA, personalmente. O sea, miraba el impreso de IVA en la pantalla, entiendo yo, y decía sí o no. Y le ponía el preparado al impreso. Seguía revisando todos los modelos de retenciones de alquiler. Y el trabajador de ese socio decía, ¿pero qué está mirando? Pero si yo tengo una titulación igual o parecida a la suya, si yo he revisado todas las partidas, si yo he chequeado el IVA, ¿qué está revisando? ¿Por qué sigue taponando ese flujo de trabajo? ¿Vale? Pues, de alguna manera, no sé cómo ese tipo de despacho, cómo se va a adaptar cuando realmente venga el cambio tecnológico impuesto, porque ahora estamos en una transformación, ¿no? Que yo creo que lo verdaderamente interesante es querer cambiar, no que te cambien, sino querer cambiar, que sería transformarse, ¿no? La transformación digital tiene que venir porque alguien quiere hacer ese cambio, ¿no? Pero al final nos van a obligar a cambiar, ¿no? Y tú lo decías esta mañana, cuando la agencia tributaria ya nos imponga simplificando un poco el concepto, sí, o sea, esta obligación de que todos comuniquemos nuestras ventas independientemente del volumen de forma digital a la agencia tributaria, pues de alguna manera tendremos todas las compras de nuestros proveedores, ¿no? Entonces la parte contable va a cambiar mucho. Entonces no sé cómo se van a adaptar y el tiempo que van a necesitar estos despachos en adaptarse. Pero a mí me parece muy arcaico que el nivel de calidad esté en supervisar un impreso. Y eso, desde mi punto de vista, con esa base de datos que hice hace 26 años, pero en otros despachos lo hacen con programas ya mucho más tecnológicos y con programas mucho más perfeccionados, es el CRM que de alguna manera te ayuda a hacer una gestión de tareas y procesos de todos los procedimientos que tenemos en el despacho. Pero tanto contables, laborales, jurídicos, todos tenemos que introducir en el despacho la cultura de procesos y tareas, porque si no, al aumentar el volumen, la gestión de ese volumen es casi una entelequia poder llevarlo si no tienes una gestión semiautomatizada de tareas y procesos. Germán, llevas ya con el despacho camino de veintitantos largos años. ¿Sí? Hay muchos emprendedores que nos escucharán, o otros que llevan ya años con el despacho. Si volvieses a los orígenes, ¿qué no harías? Hostia, si volviera a los... Hostia, esta pregunta la has hecho en plan Iñaki Gabilondo, ¿eh? Esta pregunta, pues, ¿qué no harías? Bueno, mira, mientras que te lo piensas, voy a decir lo que yo he aprendido a no dispersarme. Es decir, somos muy y esto se lo escuché no sé si fue al director o presidente de un despacho muy grande, no sé si era Garrigues, Cuatro Casas, etcétera, ¿no? De que habían aprendido a que se tenían que focalizar en lo que sabían, ¿no? Porque ya me dirás tú si un despacho grande puede hacer cualquier servicio. Si tienes al cliente, se te puede ocurrir decir, oye, pues ahora vamos a hacer auditoría, ahora vamos a hacer protección de datos, ¿no? Como ya tienes al cliente, puedes empezar una cantidad de servicios. Y una de las cosas que he aprendido a lo largo de los años es a focalizar, a soltar. Digo, ¿para qué me habré metido en este servicio? Que perdí el tiempo, que al final no le di continuidad, porque no eres una máquina y no puedes hacer todo a la vez. Es decir, yo ese es el mejor consejo. Y desde ese momento que focalicé, empecé a crecer más, empecé a ganar más dinero, empecé a ser más feliz, empecé a dormir mejor. No tiene sentido que despachos pequeños presten 7 servicios. Es que es Ya, imposible. Es, ya. a eso me refiero, ¿no? Que tengamos un poco una charla sobre qué cosas crees que te equivocaste, ¿no?
Otra fue el no subir cuotas por miedo. Otra de las cosas que he ido aprendiendo, digo, madre mía, si con lo que sé ahora, con los trucos que sé ahora, hubiese sido una máquina. Es decir, hubiese facturado 3 o 4 veces más porque hubiese hablado con más seguridad, hubiese negociado muchísimo mejor las cuotas, me hubiese importado un pimiento que un cliente me hubiese dicho que no y se hubiese ido a otro lado, me hubiese hecho un favor, pero que a la larga lo ves. Ya. Hay tantas cosas que hemos aprendido que siempre digo, si volviese atrás, haría lo mismo en un tercio de tiempo de lo que quizás llevo en 18 años conseguido. Ya. En la experiencia, ¿no? Pero oye, Ya. Yo la verdad es que quizás lo que haría diferente, o sea, yo empecé sin hacer, y ahora nosotros sabes que estamos dando, gracias un poco siguiendo un poco la idea y la estela de de una Raimundo. idea que tuvo Raimundo con el tema de las actividades extraescolares y unas clases que estamos dando a alumnos de formación profesional y administración grado superior de empresa, les decimos que hagan su DAFO personal. Estamos muy acostumbrados a hacer el DAFO de la empresa, pero yo no curré suficiente cuando empecé mi DAFO personal. Entonces, a lo largo de ese camino, me he echado en cara una serie de deficiencias o una serie de a lo mejor de faltas de carácter o quise ser cosas que realmente si hubiera hecho mi DAFO, realmente yo no soy así. O sea, un momento dado quise ser el súper profesional del siglo, ¿no? Tú ibas a una conferencia, te ibas a unas jornadas y veías el clásico ponente que lo borda, ¿no? Que además sabe toda la legislación, con toda la jurisprudencia, los artículos de la ley, del reglamento y de la madre y el padre de quien hizo la ley, el reglamento, el código, todo, ¿vale? Incluso si es necesario te dice textos del Nuevo del Testamento, de lo que sea. Y Lo borda. utilizando palabras en latín. Y utilizando palabras en latín. Sí, 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 sí. Y quise ser ese profesional. Yo no tengo ese DAFO. Luego quise ser también un perfil muy tecnológico, que yo pudiera hacer también programación o algo parecido a programación. Es decir, si yo hubiera hecho mi DAFO personal y hubiera reconocido mis cualidades, o sea, mis debilidades, mis oportunidades, mis fortalezas personales, quizás me hubiera ahorrado alguna que otra crisis personal o alguna que otra frustración por el camino, que creo que es algo, por todos los profesionales que he ido conociendo por el camino, son todos, desde el primero hasta el último, somos verdaderos, la mayoría de nuestros compañeros, o 100% de nuestros compañeros, son gente estupenda, tienen un carácter y una motivación y una pasión por lo que están haciendo altísima y a veces nos frustramos por querer ser algo que realmente no somos y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, hacer nuestro DAFO personal y sobre eso se puede crecer y se pueden hacer verdaderas virguerías, pero siendo consciente de tus limitaciones. Cuéntanos tus fortalezas. Hombre, la estás viendo, mi fortaleza. Mi fortaleza en principio sería la gestión, la constancia en cuando me marco un objetivo y veo claro un camino, me puedo equivocar, pero si veo claro un camino, soy constante y persigo ese sueño y ese objetivo hasta las últimas consecuencias. ¿No crees que cuando hablamos de transformación digital podemos caer en la tentación? Es un pensamiento en alto, que se me acaba de ocurrir ahora. Podemos subestimar un poco la parte técnica. Es decir, hoy hay despachos muy buenos técnicamente a nivel fiscal, a nivel laboral, como tú dices, ¿no? Esa persona que se sabe todas las sentencias, todos los artículos, el enfoque, pero el mensaje es vas a desaparecer porque no tienes tecnología, ¿no? Es como vaya mierda, tío, como no tienes un RP, como no tienes un CRM, como no tienes un Business Intelligence, entre comillas,
vaya mierda de despacho, ¿no? Y a mí eso me da mucha rabia porque podemos llegar, en los discursos que se dan muchas veces, eso de vas a los despachos, van a desaparecer y tal. Digo, no, es que los despachos que son buenos técnicamente, yo veo que siguen ganando pasta, que siguen funcionando bien, entre comillas, a lo mejor los que nos estamos complicando la vida somos nosotros, y seguro que esto alguna vez has tenido ese pensamiento de decir, madre de Dios, las vueltas que doy, a veces que me estoy complicando demasiado, porque yo luego veo otro despacho, factura más que tú, no tiene tanto jaleo, bueno, sí, tiene un par de administrativos que hacen el doble de trabajo para sacar la facturación. ¿No crees que podemos estar cayendo en el error que con tanta transformación digital empecemos a subestimar a esos despachos tan técnicos, con un personal tan técnico, y que si no eres tecnológico, no sé si me estás entendiendo? Sí, 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 pero y será un concepto que me gustará ir comentando estos martes, o sea, pero tienes que pensar en lo que yo decía, tu DAFO, en qué carácter tienes tú. O sea, no, si tú cuando montas un despacho profesional, yo creo que puede tener la misma viabilidad siendo un despacho con la dimensión que tú escojas. Bueno, vas a tener tus pros y tus contras. O sea, si escoges mal la combinación, pues puedes fracasar. Pero puede ser un despacho boutique donde te especialices mucho, donde tengas un vertical muy claro de servicios y tú con un perfil profesional determinado, pues puedes tener más rentabilidad que un despacho mucho más grande. Puede ser por lo mejor un profesional con un nivel técnico normalito, pero que tienes unos contactos comerciales o te guste jugar mucho a golf y tengas unos amiguetes y unos clientes de súper alto nivel, pero que además son colegas tuyos y que de alguna manera pues también te haga tener unas cuotas que ya quisiéramos nosotros tenerlas, ¿no? Quiero decir, al final tienes que apostar por un camino y tienes que diseñar una estrategia en función de cada despacho. Yo aposté en su momento con una cierta inconsciencia, porque te he dicho que era un poco lo que me hubiera gustado a lo mejor a diseñar un poco mejor. Opté por la gestión, por de alguna manera gestionar el crecimiento a base de tareas y procesos y que de alguna manera eso trasladarlo al cliente y que el cliente viera que aunque creciera en tamaño, seguía habiendo orden, seguía viendo que yo tenía prácticamente toda la información del cliente, que seguía sabiendo todo lo que se refería a su empresa y que había un control. De hecho, a veces cambios de personas provocan un cierto, por una baja o porque alguien decide comenzar una aventura profesional independiente, se provocan alguna diferencia de servicio o alguna disminución de la calidad y el cliente enseguida lo percibe. Entonces, tienes que estar ahí controlando, ¿no? Pero yo aposté por ese despacho, pero yo creo que cualquier tipo de despacho es válido siempre que escojas bien la composición del mismo. ¿Qué es aquello que cuando Germán llega al despacho le saca de quicio, le hace enfadarse a nivel de gestión? ¿Qué es eso que hace? En esto no podemos fallar. No seguir el proceso. No seguir, o sea, de la misma manera que te digo que un proceso... Ojo, espera, perdona que te interrumpa. Cuando hablamos de seguir el proceso, no tenemos que entenderlo, porque nos están escuchando mucha gente que también se enfadará por lo mismo y dirá, sí, efectivamente, a mí también me enfada porque he repetido 15 veces que esto hay que hacerlo así. Ojo, vamos a enfocar bien este debate. Una cosa es el decir, cuando saques un impuesto tienes que hacer esto, te tienes que levantar, te tienes que sentar, tienes que pulsar 2 veces aquí, que eso es un coñazo, porque eso es querer hacer que la gente haga lo mismo como lo harías tú. Y otra cosa es decir, mira, hazlo como tú quieras, pero hazlo siguiendo unos mínimos de procesos. Esto es la diferencia que hablamos cuando hablamos del mundo de las tareas, ¿no? Entre un proceso y un procedimiento. Un proceso es que tienes que ir al registro mercantil esta mañana y tienes que depositar este documento. Vale. Lo que no puede ser es que no, y además vas a ir por la M40 y después vas a coger este autobús y después vas a pasar por esta acera. No, macho, deja un poco libertad. No sé si me estoy explicando. O sea, hay mucha gente que le enfada el que en vez de haber ido por una carretera ha ido por otra.
A Ya, ver, pero ¿se ha presentado el documento? Sí. ya. Bueno, a ver, estoy de acuerdo y no. O sea, en el Vale, vale. sentido de que, o sea, para mí, un despacho que trabaja una empresa de servicios que trabaja por tareas y procesos es aquel que la persona que va a realizar ese proceso conoce cuál es el workflow del mismo. No lo hace a su manera. O sea, él lo conoce, no sé si que tener que ir por la M40 tendrá que tener un sentido, porque si no ya no hace falta que vayas a la M40, basta que digas ir al registro, ¿no? Pero no hace falta que digas la carretera, ¿vale? Pero sí que tienes que llegar al registro, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Pero que si no te acostumbras a mirar cuál es el proceso, al final los errores se van a repetir. Si tú vas por libre, el proceso puede haber cambiado, pues que hay un cambio tecnológico, hay un cambio legislativo, hay un cambio incluso de atención comercial. Por ejemplo, es que hay 50.000 ejemplos. El tema del onboarding de clientes, que tú hiciste para mí un webinar espectacular con una información que aportaste a los socios del club, impresionante. Vale, o sea, es una idea que yo todavía no he conocido a ningún compañero que no diga que es una buena idea. Pero bueno, ¿cómo lo metes en el onboarding? ¿Cuántos onboardings hemos hecho con esa base? Entre uno y ninguno. Concretamente yo he hecho uno, ¿vale? De prueba. Y el cliente quedó muy contento. Lo he comentado con clientes que son altas nuevas y están encantados que le hagamos ese onboarding, esa formación de explicándole pues cuáles son los temas legislativos que pueden afectarle, hacerle un poquito de formación. Vale, pero ¿cómo lo pones en el workflow, en el proceso de alta de clientes? Si no tienes esa costumbre. ¿Cómo va a acabar esto si no tienes esa costumbre de No, mirar el pero ahí proceso? era Sí, fácil, porque incluso en el último webinar que hicimos también del club, abriendo una tarea. sí, pero si no la miro, si al Bueno, final... pero es que si te pongo una tarea y no la miras. Bueno, pero tú dices que cada uno que lo haga a su manera. Al final el cliente ha No, no, entrado o no, no. no. Yo digo, tú tienes que llamar al cliente y hacer esa tarea, que es la de darle en ese onboarding un poco esos aspectos legislativos. Y yo te voy a abrir una tarea. Lo que te quiero decir es que me da igual si empiezas por el PowerPoint, por la última diapositiva o empiezas por la primera. Si la reunión ha tardado Hombre, media hora o ha claro, tardado 20 claro, no, minutos. no. No, Hombre, es vale, que si no vale, haces la sí, tarea es no. porque no le sale las narices, macho. Pero es que esa tarea del onboarding, es un ejemplo, son a veces matices. Pero lo que yo quiero decirte es que te tienes que acostumbrar, o sea, ese despacho tiene que crear la cultura al equipo de mirar cómo se hace y hacerlo, bueno, en su mayoría, o al menos no hacer un servicio que sea diferente al que hiciera otra persona. Porque hay mucha parte del proceso que no es técnico, es comercial. Nosotros, por ejemplo, en los procesos tenemos muchas acciones que es comunicar al cliente lo que has hecho. Si tú lo haces de oídas, estos detalles comerciales, esos detalles de valor añadido, se te olvidan, lo dejas de hacer. ¿Por qué? Porque vamos todos pilladísimos de tiempo y vas a hacer lo técnico y te conviertes en un despacho que hace el trabajo, pero no das valor, no agregas mucho valor añadido. Entonces, bueno, eso es un poco la diferencia, que yo tampoco no me gusta dejar demasiadas cosas al arbitrio del equipo, A ver, yo ¿vale? tengo la Sí. sensación, Germán, y quizá y lo estoy viviendo, ¿no? Con los compañeros, tengo la sensación que como no empecemos a ser un reloj suizo con lo que eso supone de lo que tú dices, ¿no? De ir perfectos, lo vamos a pasar mal. Creo que la transformación digital nos está llevando a esa presión. Es decir, tú imagínate la presión que tiene que tener Amazon. De tú comprar un paquete y tiene que llegar al día siguiente. Primero porque te has comprometido. Porque le has hecho un cliente Prime, le has hecho un cliente VIP. Es decir, es que tiene que ser una máquina que no puede fallar. Puede haber imprevisto, puede haber una tormenta, puede haber tal. Pero tiene que ir todo como un reloj. Entonces, esto lo llevo al despacho. Vamos a una contabilidad más diaria. Ahora vamos más de trimestral, estamos pasando a mensual e iremos a algo más en tiempo real. Lo cual, como algo no funciona en la máquina, no sale lo real. Ahora el trimestre Ujú. va a salir.
pero ya en lo mensual está saliendo y cuando vayamos, es decir, vamos a una presión más del día a día. Tendremos que tomar decisiones en tiempo real. Para mí esa es la palabra que se va a empezar a imponer, en tiempo real. No sé si tienes la sensación, pero ya el cliente tiene que tomar decisiones muy importantes en poco tiempo. O aprovechas el fondo de inversión ahora o en una semana lo has perdido. O pillas la subvención ahora o lo has perdido. Es decir, yo veo como que cada vez más en el despacho necesitamos una sincronía, una sintonización muy rápida. Entonces, tenemos que fichar sí o sí. Tenemos que imputar horas sí o sí. Tenemos que gestionar las vacaciones cuando las solicitamos, aprobarla, no sé qué. Es decir, vamos a un modelo. Antiguamente era más, bueno, cumplimos los objetivos más a trimestre, más a nivel de proyecto, tal, pero hoy ya hay una máquina que nos supervisa, ¿no? Ya hay un checklist que enseguida ya te saltan los fallos y hay que resolverlo, se nos acumula trabajo, tenemos ese concepto de caja, de que hay un montón de cosas que las tenemos que sacar, tenemos que ir más al día, tenemos más chivatos, más presión. Hay otra cosa que también hablaba con algunos despachos del club y es que encima como entre nosotros, entre despachos más innovadores o que estamos haciendo un esfuerzo, nos metemos mucha presión entre nosotros, ¿eh? Porque cuando tú vives aislado no recibes presión, pero cuando tú todos los días estás con deportistas de élite, entre comillas, te sientes estúpido, ¿no? Te sientes un poco como diciendo, joder, macho, aquí todo el mundo hace unas marcas, todo el mundo baja la maratón de 3 horas y yo a 3 horas y media, yo un gilipollas tremendo, y eso que tengo las zapatillas y todo, ¿no? Eso cuidado que A nos mí me ha mete una pasado, presión. a mí me ha pasado. Entonces, Sin, tienes sin, esa sin sensación de... culpabilizar, sin culpabilizar a Raimundo, a mí me ha pasado. ¿Tienes esa sensación más de ir más, de querer ir más al día? ¿Tenemos más presión en el despacho que antiguamente? Sí, sí, claro, y esta sociedad hoy en día todo tiene que ser inmediato, tienes que contestar al WhatsApp inmediatamente, a los mails, sí, sí, y eso habrá que adaptarse y para eso también necesitamos equipo, ojo, y equipo que traslade valor añadido, porque si al final tenemos que crecer en dimensión, entrando en una guerra de precios o en los mismos precios que la persona que está trabajando solo con un empleado, vamos a tener problemas porque nuestro coste va a ser superior. Por tanto, el cliente tiene que ver que recibe un valor añadido superior al pequeño despacho. No te digo al despacho boutique, porque el despacho boutique quizás aporte otro tipo de valor, pero sí al pequeño despacho. Y esta presión también viene, uno, por las cuotas cada vez más ajustadas. Por tanto, Sobre, no te puede. sobre todo si no aportas valor añadido, ¿sí? Eso es. Uno, las cuotas. Tenemos competencia, es más fácil la competencia. Es decir, yo ya puedo competir contigo en Mallorca sin estar en Mallorca. Eso también tenerlo en Sí, cuenta de que hay más competencia. sí. Había un tercero que estaba pensando ahora, muy interesante. Eso, la parte económica. Que el cliente ya no está con nosotros 18 años. Es un cliente que ahora se ha puesto de moda que el empresario es más de estar 5 años, aburre y ahora quiere otra cosa. Por tanto, eso nos fuerza a hacer mayor labor comercial. La rotación de clientes. Bueno, ayer, bueno, en el grupo de Slack que tenemos, creo que Cepime, ¿no? Había sacado un informe Sí. muy interesante, no sé quién lo publicó, que decía que empresas con trabajadores, no sé si la vida era de 3 o 4 años, ¿no? Sí, pero es un informe que tampoco no es nuevo. O sea, No, eso siempre es. en este país, pues es así. O sea, bueno, no sé qué opinas, no sé, pero tenemos empresarios que Dilo, no, que dilo, no dilo. son, no, que no son técnicos, que son por impulsos, que son empresarios que funcionan a base de impulsos. No tenemos una cultura de un empresario técnico. Posiblemente la persona que debería crear la empresa es el técnico que no se atreve a dar el paso porque piensa en todos los contras, ¿no? Que de alguna manera le hemos trasladado como sociedad y si pasa no sé qué, el miedo a tal, el miedo a cual. Somos una sociedad que traslada miedos, que traslada, por ejemplo, el miedo al fracaso. En cambio, ¿quién se atreve a hacer esa sociedad que debería hacerlo una persona técnica? Pues el impulsivo, el que pasa de conducir autocares
a crear una aerolínea, ¿no? Que dices, joder, macho, ¿y a quién se le ocurriría eso? Bueno, pues a quién le pone el nombre de Europa, ¿no? Pero que a lo mejor tendría que haber sido un piloto o un ingeniero aeronáutico que creara Air Europa, ¿no? Pero no se le hubiera ocurrido, ¿no? Porque a lo mejor esos riesgos no hubieran, no le permitían actuar, ¿no? Eh, Hay una cosa que sucede en el mundo médico y es que cuando las personas, ¿no? van a visitar a su médico, ya se han informado muchísimo en internet, vamos, que sabe más que el médico casi, ¿no? Ya llega, simplemente llega el médico y le dice, recétame esto, Sí. que sé que esto es lo que necesito, ¿no? ¿Estás viendo también esa tendencia en el ámbito profesional? ¿Ves que hay clientes que ya te discuten porque han visto en internet, porque... o no? No. Sí. Hay un perfil de empresario quizás más tecnológico, más acostumbrado a, a navegar por webs y ha estado mirando diferentes escenarios o diferentes tipos de empresa, a lo mejor cuando te viene por primera vez, ¿no? Ujú. A pedirte consejo de, yo qué sé, qué forma jurídica es la más adecuada y tal, y ha estado mirando, incluso ha mirado las ayudas, que eso también es muy típico, ¿no? Las ayudas para creación de empresas y tal, y sinceramente, en algún caso, incluso yo o sea, sabe más que yo en alguna cosa, ¿no? Porque ha estado mirando las ayudas europeas que hay para personas mayores de no sé qué, que han nacido en no sé dónde y tienen una ayuda de tanto. No lo sé, yo todo ese detalle muchas veces, hasta que no lo miro, pues no lo sé, quizás no esté al día de todo. Pero igual que le pasa al médico, que tú puedes saber mucho del medicamento que tienes que tomarte cuando te duele la cabeza, nosotros pues tenemos una visión más 300, más amplia, que de alguna manera te dice, sí, pero es que si te tomas más de 3 días este medicamento, te puede crear una trombosis de no sé cuántos, o puedes alterar tu margen comercial o lo que sea, y bueno, y salvo, bueno, al menos los clientes que llegan al despacho, pues bueno, sigo teniendo la sensación de que algo les aporto, ¿no? Que también es un poquito, yo creo que en el Club de Innovación tenemos muchos despachos que mantienen un nivel formativo, un nivel técnico elevado, pero tienen una visión muy disciplinar. Y la tecnología también te abre un lenguaje y una visión de la empresa que a veces muchos empresarios, que a lo mejor no son súper jóvenes, pero aún así siéndolos, pues no la tienen, ¿no? Ujú. Para terminar, hubo un podcast que hice hablando de si realmente estábamos preparados para dar valor añadido. Es decir, estamos preparados, ya sabemos que estamos preparados para sacar modelos, para cumplir plazos, para sacar recursos. Eso lo hacemos, lo sacamos, pero estamos preparados para aportar valor añadido. Y aquí contaba en ese podcast una experiencia que había tenido entrevistando a un consultor senior, a un nuevo candidato en el que empezamos a preguntar muchas cosas, ¿no? Pues yo he aprendido que hay que ir a saco con las entrevistas y, oye, vamos a ver qué sabe. Y hubo una cosa muy curiosa, porque al terminar la entrevista hablé con mi compañera y le decía, ¿qué? ¿Qué te ha parecido el candidato, no? Y decía, bien, pero si yo fuese un cliente, porque yo siempre que hago una entrevista a un empleado, a un futuro empleado, siempre me pongo como si fuese un cliente. Es decir, yo soy un cliente ahora mismo y le he hecho una pregunta, ¿no? Dice, oye, mira, mi empresa tiene estos problemas, tal, ¿qué me daría? Viendo las respuestas, yo primero veo si me daría confianza o no me daría confianza. Y creo que falta profundidad. Me explico. Es decir, yo puedo preguntar al asesor, oye, ¿esto es deducible o no deducible? Y te dice, no, no es deducible. O sí. Y yo he hecho en falta, ¿no? Es decir, oye, no es deducible, pero bueno, habría estas posibilidades, o una vez tuvo una experiencia en el juzgado, o tuvo una experiencia, es decir, creo que nos falta un poquito más esa empatía, ¿no? Con el cliente, un poquito más de confianza, que la respuesta puede ser cojonuda, ¿eh? Porque yo le puedo preguntar a la candidata, ¿esto es deducible? Sí. Vale, y la respuesta, fantástica. Pero como cliente, sí, siempre hay peros. En nuestros servicios sí, pero ten cuidado, yo qué sé, por lo típico. Si yo me compro un coche deducible, sí, 50%. O no, o a lo mejor podemos ir a un 100, pero
tienes que intentar hacer esto o no, o incluso a lo mejor no puede ser ninguno ni el 50% porque tienes 3 coches como sociedad, con 3 coches que no te van a admitir ni el 50%. Entonces, de pasar a decir sí o no, hemos pasado, fíjate, ¿no? A sí, pero cuidado, la circunstancia, ¿no? Es que no es lo mismo tener 3 coches que tener uno, ¿no? Lo mismo está que sea de alta gama, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Es decir, Sí, sí, sí. Mira, yo personalmente, o sea, está claro que ese DAFO o ese carácter te tiene que situar en si los momentos de la verdad que vamos a tratar con los clientes, en función del rol que tienes que asumir en el despacho, pues estás preparado para un rol o para otro. Pero también permíteme, como que también has preguntado sobre el valor añadido, permítame lanzar un concepto sobre el valor añadido. Si tú eres un despacho que trabaja con el informe final, salvo gurús hiper mega tops que pueden hacer magia con ese informe final, tienes un input para generar valor añadido, que es el informe. Uno, imagínate cuántos datos sumados o agregados generan ese informe. Por ejemplo, la base imponible, el tipo de IVA, la cuota, la cuenta, la contrapartida de la cuenta, de gasto, de ingreso. Podríamos estar hablando de miles y miles de datos, ¿no? En función de la empresa hablaríamos de millones de datos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Vale? Pues si trabajas con el dato, tienes miles o cientos de miles o millones de posibilidades de crear valor añadido. Si trabajas con un informe, tienes una posibilidad de crear valor añadido. Entonces, contestando un poco a lo que tú has dicho, es que el despacho tendría que plantearse eso. Y segundo, pues sí, el DAFO de cada persona, el carácter de cada persona, pues te hace poder cumplir un rol u otro mejor. ¿Tú qué haces cuando ves un candidato que técnicamente es muy bueno, pero tiene cero empatía? ¿No te interrogas, ¿vale o no vale? Ya sé que me vas a decir, bueno, Back office, si no trata back con el office. cliente, ostras, pero es que vamos a un futuro donde sí tiene que tratar con el cliente. Ya, bueno, va a ver, hay límites y límites, pero bueno, yo veo si, o sea, me planteo si tiene un rol en el despacho o no, ya sea como back office, ya sea como un servicio transversal en diferentes despachos, o sea, en diferentes áreas, porque es una persona que técnicamente es bueno en tal materia, bueno, no lo sé. Como todo, depende del tipo de estructura que tengas. O sea, si tienes un despacho con 30 personas, a lo mejor necesitas muchos más perfiles que si tienes un despacho con 4 personas. Con 4 personas lo mismo necesitas mucho multidisciplinar, ¿no? Que sepa un poco de todo, que te haga un poco técnica, que también sea empático con el cliente, que sea un poco comercial. En cambio, si tienes una estructura de 30 o de, no sé, o de X, o más personas, pues bueno, puedes tener perfiles que por su carácter pueden quedar más en un determinado departamento o con un determinado rol sin necesidad. A lo mejor esa persona no va a tener el deseo de crecer, no va a tener necesidad de tener un plan de carrera demasiado ambicioso. Es complejo, ¿eh? Esto es una de las cosas que he ido aprendiendo muchísimo con los años. Creo que me ha ralentizado muchas cosas, porque cuando eres muy perfeccionista, cuando siempre intentas buscar a esa persona que sea Dios, ¿no? Y hacer un encaje de bolillos, ¿no? Y he ido aprendiendo que la perfección no existe. Esto es algo así. Que necesitamos todos los tipos de perfiles. Siempre vamos a encontrar gente que es más alegre, gente que a lo mejor es menos empático con el cliente. Pero creo que esa persona también es válida, que al final hay que probar. Entonces, es complejo, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a tener mucho personal, que es difícil, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le da miedo muchas veces a despachos a crecer, ¿no? A decir, bueno, prefiero estar así como estoy, controlo lo que tengo porque me va a venir otro, ahora no lo va a hacer igual que yo, pero no sé, hay que tener la humildad. Yo creo que todos los perfiles son buenos y todos somos diferentes. Bueno, esto daría, ya lo trataremos en otros martes, porque daría para mucho. Es increíble, Germán, que llevamos una hora sin un guión. Sin un guión. Hombre, el próximo día meteré el bocata, ya te lo digo yo, macho.
Ya son las 9. Agradezco ¿Qué mucho. peligro tienes, macho? Agradezco mucho porque tenemos 18 personas que han decidido estar con nosotros y no viendo el hormiguero. Es decir, Por esto, fa- Por favor, que envíen su DNI y nombre completo y los pongo en el testamento, macho, porque eso es amor, perdona que te lo diga. Jesús Lorente nos ha escrito, no sé si sigue por ahí, pero muchas gracias. Y muchísimas gracias a las 18 personas que nos estáis siguiendo, que ha sido la media más o menos. Y bueno, oye, que yo creo que ha sido muy, muy interesante. A mí me gusta mucho este tipo de charla y estoy seguro que a mucha gente también, porque te sientes muy reflejado en tus pensamientos, en tus rayaduras, cuando llegas a casa, ¿no? Porque vamos, he ido descubriendo de que todos los directores de despachos más o menos tenemos los mismos problemas, los mismos miedos, las mismas paranoias, ¿no? Entonces, si las contamos, a lo mejor tranquilizamos a alguien y dice, oye, que no te pasa a ti, que estamos todos igual, ¿no? Entonces, esto es una terapia también, un poquito Sí. para todos, ¿no? Para terminar, y estoy así, ¿algún consejo, alguna cosa, algún tip que quieras lanzar? No, bueno, yo creo que es una experiencia nueva, que ojalá que estos compañeros, y seguro que lo harán por un canal o por otro, nos den un poco de feedback y bueno, espero poder compartir muchos buenos ratos contigo y con todos los invitados que vaya viniendo a esta nueva aventura que se te ha ocurrido. Oye, nos dice Vicente, nuestro cocodrilo, nos dice que es que ya está harto de hormigas, que ya... Bueno, lo mismo tendremos hormigas aquí. Bueno, y nada, oye, está Eugenio también, compañero, ánimo, compañera, está muy bien. Oye, muchísimas gracias a todos. Gracias, y sí, gracias por este ratillo, gracias a vosotros, joder, vaya familia. Bueno, iremos poco a poco los martes. Deciros que el próximo martes vamos a tener a Víctor de Addis, que estará con nosotros, que me ha confirmado, y me Muy ha bien, confirmado también nuestro compañero Raimundo, así que el próximo martes cualquier cosa puede pasar. muy bien. Muchas gracias, Germán, Un placer. y gracias a todos.